Muy buenas tardes, son las 7 de la tarde, 0 minutos. Estamos comenzando nuestro estudio bíblico a mitad de la semana. Hoy es miércoles 21 de diciembre del año 2022 y estamos en el preámbulo de la celebración de la Navidad. Sin embargo, tomamos unos minutos para no olvidarnos de que toda esta celebración, Jesús es la razón y por ello no dejamos de seguir abriendo la Escritura, de seguir adorándolo, de seguir teniendo comunión con Él y por lo tanto estamos aquí. Así que ojalá todos los que estén compartiendo con nosotros a esta hora puedan disfrutar del estudio bíblico y del tema que tenemos para esta tarde. Muy bien, para iniciar, como hacemos cada domingo, cada miércoles, recordamos algunas actividades y en este caso recordarles que no van a ocurrir por asunto de la Navidad. En primer lugar, la Unión Femenil Misionera suspende sus actividades hasta el jueves, a ver si recuerdo bien, 9 de enero o 2 de enero, no, tiene que ser el 8 de enero, ¿no? Bueno, aquí en la producción está investigando la palabra, el número, pero me lo va a decir enseguida, es el primer jueves de enero, el día 5. Toman de nuevo sus actividades las damas. Así es que, por supuesto, habrá una ratificación de la directora para cada una de ustedes, así que estén atentas. También la escuela dominical, este domingo que viene, Navidad, día 25, no habrá escuela dominical. ¿Hasta cuándo se suspende la escuela dominical? Hasta el domingo 8 de enero. Tampoco tendremos el 1 de enero, que corresponde justamente el primer día del año. Así es que tendremos esta actividad entonces suspendida hasta el 8 de enero. Muy bien. Y ciertamente podemos decir, como hemos dicho desde octubre, desde este año hasta el día de hoy, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y qué bueno que tenemos esta piedra conmemorativa allí donde está el nombre de la iglesia y los 35 años de vida que la iglesia cumplió. Hoy estamos realmente ya en el año 36 de vida de la iglesia El Camino. Muy bien, dicho todo eso, vamos ahora al primer bloque de lo importante que hacemos los días miércoles, que es orar a nuestro Señor. Y repasamos la lista de oración con algunos cambios, pero también con un énfasis renovado en orar por las necesidades que tenemos en nuestra congregación. En primer lugar, los funerales de Mary Peña fueron el domingo y lunes. Finalmente sus restos descansan ya en el cementerio, uno de los cementerios de nuestra ciudad. Sin embargo, seguimos orando por la familia Peña, especialmente por su esposo y por las hijas de Mary. Que el Señor los tenga a todos ellos en el hueco de su mano. Muy bien, Cristina Segura estuvo el domingo aquí en el templo, gracias a Dios que está mejor. Jesús Piedra, hijo de la hermana Eva, está estable, no mejora mucho, pero ahí está. Sigamos orando por él. Susana Pereira, en tratamiento contra este cáncer malvado. Sigamos orando por ella. Silvia Álvarez, allá en Santiago de Chile. Seguimos orando por su salud. Lupe Fong, consuelo y gozo para ella. Luz Emilia Escárate, hermana de la hermana Deida, que sigue gravemente enferma. Abraham Escobar y su familia, especialmente sus hijas. Elidio y María Camacho, que los ha maltratado una tormenta de enfermedades en los últimos meses, que el Señor les dé su recuperación. Julio Esquivel y un milagro, una médula ósea compatible para él. Pilar García y su salud la tenemos siempre en nuestro corazón. Marta Sayas, sobrina de la hermana Graciela, pronto será trasladada a un hospital de Houston para seguir con su tratamiento contra el cáncer. Deida Márquez y un trabajo. Manuela Valerio, que seguramente en estas horas está en cirugía o a pronto de salir. Que el Señor bendiga a Manuela también. Y la triste noticia que tenemos hoy para compartir es que la mamá de nuestro hermano Ramón Anchondo, aquí de la iglesia, él viajó el sábado para estar con su mamá en esta Navidad. Se encontró con la triste noticia de que su mamá estaba grave. Lograron hospitalizarla, cosa que a veces es bien complicado en algunas ciudades de México,
pero finalmente fue recibida en un hospital, está bajo cuidado médico, pero la gravedad llegó a tal punto que tuvo que ser entubada. Tuve la oportunidad de orar ayer largamente con nuestro hermano Ramón porque estaba con el corazón quebrado, pero estamos confiando que el Señor haga su obra. Y como dijimos en nuestra oración con don Ramón, el hermano Ramón, si él quiere dejarla otro tiempo más, pues que la deje pero sanita. Si quiere llevársela ya, Él es el soberano de la vida. Así que entre lágrimas y abrazos espirituales estuvimos ahí orando con el hermano Ramón por su mamá. Así es que tenemos estos motivos de oración y por supuesto una oración más que se agrega a todo esto es que muchas familias están viniendo con nosotros para visitarnos en esta Navidad, otros están viajando a otros lugares para estar con sus familias, que a cada uno el Señor los proteja y los cuide durante este tiempo de viajes y tiempo de compartir. Oramos al Señor en esta tarde. Padre bueno, gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque estás siempre atento a nuestras necesidades. Y gracias porque estás al alcance de nosotros como simplemente cerrar nuestros ojos, ponernos en comunión contigo y conversar contigo. Padre, qué privilegio es ese. Pero Señor, tú sabes que a veces nuestro corazón está acongojado por tanta prueba, tanta necesidad, tanto dolor, y por ello vienen momentos tristes a nuestra vida. Sin embargo, eso, lejos de dejar de mirarte a ti, nos lleva a mirarte con todavía mayor fe, con mayor necesidad, con mayor fuerza. Así que Padre, en primer lugar te pido por mi hermano Ramón y su mamá y sus hermanos, que cada uno de ellos, Señor, los fortalezcas en este momento. Si te place mantener a nuestra hermana aquí, Señor, es tu voluntad y reconocemos tu soberanía sobre ello. Señor, si le das una oportunidad más, que sea una oportunidad donde ella pueda compartir con sus hijos, con su familia, los nietos, y puedan tener un tiempo feliz de Navidad. Señor, oramos por Deida, por Marta Sayas, por Pilar García, por Julio Esquivel y ese milagro para ese joven. Elidio y María Camacho, que han estado tan enfermos uno y otro en distintas circunstancias. Por Abraham Escobar y sus hijas, por Luz Emilia Zárate. Señor, también tenla en el hueco de tu mano. Lupe Fong, Silvia Álvarez, Susana Pereira, Jesús Piedra, Cristina Segura y por supuesto que siga, Señor, entregando consuelo y fortaleza a la familia Peña, especialmente para Joel y sus hijas. Señor, seguramente para ellos esta Navidad no va a ser las Navidades que celebraron por tantos años juntos. Va a ser algo difícil, va a ser algo complicado para ellos. Señor, manifiéstate tú de manera especial en el corazón de ese esposo que estará solo en este tiempo, en el corazón de esas hijas que no tendrán a mamá para compartir tantas y tantas experiencias. Y que a todos como familia el consuelo de tu gracia y de tu bendición esté con cada uno de ellos. Señor, y ahora al momento de ir preparándonos para las últimas días y horas y celebrar la Navidad de Jesús en nuestros corazones, en nuestra vida, Señor, te pedimos que nos acompañes si vamos a viajar, que nos des alegría y gozo si vamos a quedarnos y recibir visitas. Que en todo, Señor, tú te manifiestes maravillosamente mientras nosotros procuramos no fallarte en darte a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque celebramos el nacimiento de Jesús aquí en la tierra. Y Señor, aunque no está ya con nosotros aquí, sabemos que está a tu diestra y que hoy Él tiene su gran preocupación por nosotros y está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que Padre, danos tu bendición en esta tarde al compartir el estudio bíblico en un tema que debería ser algo que todos tenemos claro en nuestro corazón. Pero Señor, ayúdanos a aclarar esto si alguien todavía no lo tiene claro y pueda descubrir cuál es
la tremenda bendición de tenerte a nuestro lado y que hayas nacido también en la vida de cada uno de nosotros. Señor, tu palabra claramente lo establece por qué Jesús nació en un pesebre. Lo vamos a repasar para que también todos nosotros seamos embajadores de esa verdad donde quiera que estemos. Danos tu bendición, Padre, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno en esta lista de oración y a todos nosotros en este tiempo de Navidad. Muy bien, vamos al estudio bíblico y estamos preparados ahí con nuestras Biblias para ir corroborando cada pasaje, cada versículo que el pastor da, de tal manera que cada uno pueda verlo con sus propios ojos en su texto bíblico, lo que estamos diciendo en esta tarde. Muy bien, ¿cuál es el tema, el título que tenemos para esta tarde? De esta serie que iniciamos a finales de noviembre y que hemos llamado Preguntas sobre la Navidad, pues aquí tenemos otra. ¿Por qué Jesús nació en un pesebre? Y hermanos, ahí en la pantalla, en la pizarra electrónica o como queramos llamarle, tenemos una linda ilustración de un pesebre bastante verdadero. Un par de palos cruzados con un par de clavos, con un par de tablitas para que el heno, el alimento de los animales, no se caiga, y a una cierta altura para que los animales pequeños y también los grandotes, por supuesto, pudiesen comer. ¿Qué tenemos ahí? Tiras de tela. Claro, por mucho tiempo las versiones usaron la palabra pañales, ¿verdad? Cosa que también es correcta, pero no habían en ese tiempo los pañales en el concepto que hoy tenemos, pero que son los precursores de los pañales modernos, y eran tiras de tela que eran fáciles para envolver al bebé, para abrigar al bebé y también para cambiarlo cuando hacía sus necesidades. Así que la pregunta es esta: ¿por qué Jesús no nació en un pesebre? ¿Y por qué es tan importante la pregunta? Bueno, porque Jesús nace, pero es Dios. Y su propio Padre Celestial lo envía a la tierra, Él accede a eso y al venir a la tierra perdió todos sus privilegios. ¿Qué privilegios tenía? Pues estaba al lado del Padre, era el soberano sobre la creación. Todo anhelo, deseo o cosa que Él necesitara iba a ser inmediatamente suplido por la presencia y el poder de nuestro Dios. En cambio, o a cambio de todo eso, Él nació en un pesebre. Y como ya nos dimos cuenta, un pesebre que es para alimentar animales, por lo tanto no era algo lujoso, ni mucho menos. Tampoco creo que haya sido del todo cómodo, porque si hoy estos días estamos pasando frío aquí en El Paso, Texas, pues allá en el lugar en Belén, donde Jesús nació, la latitud es muy parecida a la del Paso y hemos tenido unos friazos hoy tremendos. Entonces, esas telitas, esas tiras de tela, no creo que hayan sido lo suficientemente abrigadoras como para tener tranquilo a este bebé. ¿Dónde podría haber nacido el Hijo de Dios? Yo, por lo menos, pensando en algunas cadenas internacionales de hoteles, pues habría pensado en un Hilton de 3, 4 estrellas, por lo menos. Ahora, hablando de nuestro Dios, Él se merece uno de 5 estrellas o de 10 estrellas, de todas las estrellas que podamos ponerle. Él es el autor de las estrellas. Sin embargo, nació en un pesebre. Claro, no era posible que realmente naciera propiamente en el pesebre, porque pues la mamita, en este caso María, tuvo que dar a luz, y no creo que haya dado a luz a ella arriba del pesebre. Ella tiene que haber dado a luz a lo mejor todavía en parte de una casa que le prestaron, o del salón del hotel, o en el mismo lugar ahí donde estaba ese pesebre, pero en una posición necesaria para poder dar a luz.
Así que, por supuesto, no era del todo posible que naciera Jesús arriba del pesebre, pero fue allí donde María lo acostó después que nació. Allí fue donde lo acomodó para poder ella también estar cómoda, pobrecita, después de todo el sufrimiento del parto. Así que aunque no estamos seguros tampoco de en qué lugar de Belén nació Jesús, el asunto es que nació en un lugar bastante poco favorable. Estaba cerquita de Belén o a las orillas de Belén o en el medio centro de Belén, pero ahí nació Jesús para cumplir completamente la profecía. Entonces, Dios prometió el nacimiento virginal del Salvador justo después del primer pecado de la humanidad en el jardín del Edén. Eso lo encontramos ahí en Génesis 3:15, por si alguien quiere buscarlo específicamente. Cientos de años después, el profeta Miqueas predijo el nacimiento de Cristo en la pequeña ciudad de Belén. ¿Y qué dijo Miqueas? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía se dijo cientos de años antes de que ocurriera el nacimiento de Jesús. Miqueas la deja claramente y el nombre y las circunstancias coinciden exactamente como dice Miqueas 5:2. Así que, ¿cuándo se cumplió? Cuando María y José, los padres terrenales de Jesús, tuvieron que viajar precisamente a Belén para cumplir con los requisitos de este censo que el gobierno romano había establecido. Allí está Belén, ese puntito chiquito que se ve ahí en la pantalla por esta gran flecha negra, señala exactamente Belén. ¿Qué está arriba de Belén? Estaba como a unas 30, 40 kilómetros Jerusalén, la capital, el punto central de toda la Palestina judía. Allí estaba Jerusalén y abajito, como digo, 30, 40 kilómetros más abajo, a lo mejor no era tanto, Belén de Judea o Belén Efrata. Así que se cumplió cuando estos dos tuvieron que ir a Belén y allí ocurrió el resto de la historia. Luego dice la palabra que en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Luego, mientras estaban en Belén, y les muestro otra vez el mapa, porque ahí aparece ahora una flecha roja, me parece, ¿verdad?, que marca la distancia directamente entre Nazaret y Belén. La primera flecha era para señalarles dónde está Belén, pero ahora, si se fijan, el viaje ese fue bastante más largo, Galilea, está el mar de Galilea, está Capernaum, está Canaá, y abajito de Canaá está Nazaret. Allí estaban José y María. Entonces, desde allí tuvieron que viajar y probablemente hicieron una curva porque los judíos no pasaban por la tierra de Samaria, porque había un pleito con ellos. Así que había que hacer una curva aproximándose al río Jordán y después retomando otra vez la dirección hacia Belén. Y eso tomó
unos cuantos días, arriba de un burrito, caminando otras millas, otros kilómetros, y así pobrecita María, que tuvo que sufrir también mucho para finalmente llegar a Belén, y resulta que no había ninguna instalación apropiada para que ella estuviera un poco más cómoda. Así que mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé, dice Lucas 2:6. Por culpa de la multitud que llegó a Belén, no había espacio en la posada para María y para José, y menos para Jesús. Lo vemos también en el siguiente versículo de Lucas 2, en el versículo 7. Si bien la tradición dice que la posada era un tipo de hotel, eso tampoco lo sabemos con total certeza. O a lo mejor sí era un hotel, pero al estilo de ese tiempo. Las cosas han evolucionado mucho y realmente no hay certeza de cómo era. Así es que, por ejemplo, la palabra griega traducida como posada, que nos lleva a pensar en una especie de hotel, también tiene otra acepción. Posada se lee también del griego como kataluma. Kataluma. ¿Y kataluma qué quiere decir? Quiere decir una habitación de huéspedes. Así que no era tampoco un concepto a lo mejor de un hotel como hoy lo vemos, toda una edificación para recibir gente. No, seguramente era una habitación que se arrendaba para esas ocasiones y que por razón de la manera en que se construía en ese tiempo, podía ser, como digo, algo que estuviera en un primer o en un segundo nivel de la casa. Las casas más o menos apropiadas de ese tiempo tenían otra característica. El primer piso se reservaba para los animales y el segundo piso era donde la familia pernoctaba, vivía, dormía, descansaba. Así que abajo de la casa estaban los animalitos que llegaban, especialmente los más vulnerables, a dormir por la noche, y ese lugar a veces también, si no habían animales, se arrendaba como una habitación de huéspedes. Este hecho ha permitido que algunos piensen que Jesús podría no haber nacido realmente en un pesebre o en un establo, más bien que nació seguramente en una planta baja de una de estas habitaciones, y que allí, habiendo después del nacimiento un pesebre que estaba allí, pues María lo utilizó para poder tener a su bebé. Así es que si ese fuera el caso, realmente no debe sorprendernos para nada encontrar un pesebre en ese lugar, porque era lo usual que hubieran animalitos allí. Ahora, cuando Lucas dice que no había espacio en el Kataluma, podría también referirse a que no había espacio en el nivel superior. Por lo tanto, le dieron la oportunidad de quedarse en el primer lugar, en el primer nivel, donde el asunto era un poquito mejor, pero no tanto mejor, habiendo animales ahí y pues mosquitas y todo lo demás. De todas maneras, Jesús nació por la noche en algún tipo de alojamiento para animales. Y después de dar a luz, María, su madre, lo envolvió en pañales o en tiras de tela y lo puso en un pesebre, según lo declara Lucas. Más tarde, esa misma noche, llegaron los pastores de alrededor y que lo encontraron y tal como habían dicho los ángeles. Acuérdense, ellos estaban en la plenitud de la noche cuidando a sus animales. De repente hubo una manifestación sobrenatural y el ángel les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo encontrarán y lo reconocerán, por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de telas, acostado en un pesebre. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué el Señor tuvo que nacer en un lugar tan sencillo, tan humilde, tan falto de comodidades como el lugar donde nació, donde realmente se guardaban animales?
¿Por qué fue colocado en un lugar así tan triste, digámoslo de alguna manera? Sin duda, el Hijo de Dios merecía un nacimiento más digno. En eso creo que todos estamos de acuerdo. Humanamente hablando, el Hijo de Dios debió haber estado por lo menos en un lugarcito más limpio, más bonito, con una frescura agradable, a lo mejor con un calefactorcito, aunque fuera de leña, chiquito, para que él y su mamá y José estuvieran más cómodos allí. En realidad, esto fue un nacimiento humilde, muy, muy humilde. Pero esta humildad trae en sí mismo un tremendo mensaje a todos nosotros. El gran Dios se dignó a venir a ayudarnos a nosotros y lo hizo demostrando su máxima sencillez, su máxima renuncia a todo privilegio, simplemente para mostrarnos que Él puede ser igual que nosotros. Y por lo tanto, es un privilegio para nosotros reconocer que Él no solamente es nuestro Dios, sino también es nuestro Salvador. También es importante entender que a través de esta acción Él se muestra disponible para toda persona. A lo mejor si hubiese nacido en un hotel 5 estrellas, y los que nunca hemos entrado en un hotel de 5 estrellas, pues nos consideraríamos indignos de ir a la presencia del Señor en un lugar así. Sin embargo, dado donde nació, todo mundo tiene la puerta abierta para acercarse a Él. El Rey de Reyes vino humildemente y su primera cuna no fue un colchón ortopédico diseñado por la NASA y que hoy tiene unas propiedades que lo hacen dormir como en una nube a uno en el espacio, sino que allí, entre paja y moscas, estuvo pobrecito Jesús tratando de seguramente de sobrevivir en medio de esa circunstancia. Y la pobre María, su mamá, que seguramente había soñado con ser una buena mamá y tener a su hijo limpio, calentito y con una ropita apropiada, pues nada de eso había, tuvo que usar lo que encontró. Así que la Biblia describe la humildad como mansedumbre, humillación y una ausencia de ego. Esa es la definición bíblica de la humildad. Sencillez, sin pretensiones, sin ese ego grandísimo que a algunos les crece en el pecho o nos crece en el pecho y nos hace sentir tan importantes a veces. La palabra griega para la palabra humildad en Colosenses 3:12 y en otros lugares significa realmente humildad de nuestra mente. Claro, porque la humildad viene de nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son humildes, todo nuestro accionar va a ser humilde. Si nuestros pensamientos creen que somos el hijo de Tarzán, pues todo nuestro cuerpo se va a creer Tarzán y nuestras acciones van a querer parecerse a todo eso. Así que vemos que la humildad es una actitud del corazón, no simplemente una actitud externa. Alguien podría tener una apariencia de humildad, pero con un corazón lleno de orgullo y de arrogancia, que lo vemos como una palabra sencilla, pero tan pronto abre su boca y se salen las toneladas de orgullo y de arrogancia que nos golpean a todos los demás. Jesús dijo que aquellos que son pobres en espíritu tendrían el reino de los cielos, ahí en Mateo 5:3. Ser pobre en espíritu entonces significa que solo aquellos que admiten una ruina absoluta de la condición espiritual heredarán la vida eterna. Por lo tanto, visto de esta manera,
la humildad se transforma en un prerequisito para el cristiano. Ahora, los que no han visto esta palabra, un prerequisito, por ejemplo, en las escuelas, en los high school y en las universidades, es una palabra que se usa mucho, el prerequisito. Por ejemplo, alguien va a estudiar enfermería y dice, no, yo quiero estudiar química 2, química 3, para el asunto de los medicamentos y las químicas que hay que usar en el trabajo. Y le dicen, ¿usted ya tomó química 1? Y la persona responde y dice, no, todavía no lo he tomado, pero tengo mucho interés en las áreas altas de la química. Y la persona le va a decir, es prerequisito que usted tome la química 101 o la 1. No puede tomar la 2 si no tiene la 1 completa. No, que de la 1 ya más o menos entiendo todo. No lo ha demostrado. Sáquese un buen grado, una buena nota y de ahí daremos la oportunidad de ir a la segunda parte. Prerequisito. Prerequisito. Así que la humildad es un prerequisito para el cristiano. O sea que hemos de ver a un cristiano soberbio, orgulloso y pendenciero. ¡No! Si hay alguna lección importante que aprender en Navidad, es que tenemos que imitar al Rey de Reyes, tenemos que imitar al Hijo de Dios, tenemos que imitar a aquel que se hizo lo más sencillo, lo más humilde, lo más modesto para poder mostrarse disponible a cada uno de nosotros. ¿Dios tiene razones para ser pretencioso y orgulloso? Por supuesto, con un clip de dedos podría hacernos desaparecer y con otro más podría generar otra galaxia completa, pero no lo hace por orden, por respeto a nosotros, por respeto a lo que nos dio primero y lo que prometió que nunca iba a hacer. Así que debemos reconocer también en este tiempo nuestra falta de mérito propio y nuestra completa incapacidad para salvarnos por nuestros propios medios. Ninguno de nosotros lo lograría. Nadie. Así que cuando Él ofrece entonces gracia y misericordia de Dios, aceptamos con humilde gratitud y comprometemos nuestras vidas para Él y para los demás. Como dice la Escritura, morimos a nosotros mismos. Así como Cristo murió a Él mismo por nuestros pecados, pues nosotros tenemos que imitar eso a fin de que podamos vivir como una creación de Dios. Debemos morir. Así que el que todavía sienta que puede levantar la cabeza orgullosamente, pues no lo haga más, porque eso es ponerse en desafío con la palabra de nuestro Dios. Nunca debemos olvidar que Él ha intercambiado nuestra ineptitud, y perdón esta palabra tan fuerte, ineptitud, por su mérito infinito. Es decir, si nos creemos tan torpemente y ejercemos esa ineptitud de creernos lo más alto del planeta o lo más preciado de la tierra, pues el infinito mérito de Cristo lo hace a Él el que verdaderamente merece todo reconocimiento. Y nuestro pecado, pues nos deja hundidos. Y solamente Él es el que tiene la capacidad de levantar ese pecado y limpiarnos de toda maldad. La vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe en el Hijo de Dios, que nos amó y que se entregó a sí mismo por nosotros. Esa es la eterna humildad. O como dice Gálatas 2:20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Este versículo hay que tenerlo en algún lugar y verlo cada mañana, porque nos pone en nuestro lugar. La humildad bíblica no solo es necesaria para entrar en el reino de Dios, también es necesaria para ser grande en el reino de Dios. Y aquí, por supuesto,
no hay modelo mejor que nuestro propio Señor Jesucristo. Así como Él no vino para ser servido, sino para servir, nosotros debemos comprometernos también a servir a los demás, considerando sus intereses por encima de los nuestros. Cuando veo este concepto, siempre me imagino cuando hay comidas en nuestras familias, en nuestros trabajos y aún en nuestro templo. Todos queremos ser primeros en ser servidos. Y cuando termina la deliciosa comida y pensamos, ¿y quién va a arreglar y limpiar todo este mugrero que estamos dejando? Los más humildes son los que se van primero. ¿Y quién queda para hacer el trabajo? Los verdaderos humildes, que declaran junto con el Señor: yo no vine para ser servido, sino para servir. Y el Señor agrega: y para dar mi vida en rescate de muchos. Así que la humildad es parte de eso, es parte de esta actitud de vida, es parte de este accionar de vida, donde nuestro orgullo tiene que quedar sometido frente a la humildad que el Señor nos enseña desde la cruz del Calvario. ¿Qué necesidad tenía Él de estar allí? Ninguna. Aún más, podría haber mandado con un chisquiquear de dedos a sus ángeles a que hicieran lo que Él necesitara que se hiciera. Sin embargo, no lo hizo. Por humildad y por obediencia al Padre. Jesús no se avergonzó por humillarse a sí mismo como un siervo. Por eso Él llegó hasta la cruz y a la muerte de cruz, mostrando esa humildad. En su humildad siempre fue obediente al Padre, y así el cristiano humilde debería estar dispuesto siempre a mostrar esa actitud de humildad. Aun cuando hagamos algo muy importante, cuando tengamos la oportunidad de tener un servicio muy magnífico a alguien o a algo, nosotros debemos mantener esa cordura y no dejar que el orgullo se empodere de nosotros. La verdadera humildad produce piedad, contentamiento, y nos hace sentir seguros porque estamos imitando al Señor Jesucristo. Dios ha prometido dar gracia a los humildes, mientras que a los soberbios los resiste. Ahora, ¿cómo comprobamos eso? Fíjese lo que dice Filipenses 2:3. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Ay, ¿cuánto cuesta esto para algunos, verdad? No, yo soy el mejor. Yo gané la Copa del Mundo. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Compórtense como el Señor lo hizo, con humildad, considerando siempre a los demás mejores que ustedes. Es decir, si hay una comida, no seamos los primeros, sino seamos los que le damos la bienvenida a los demás y que pasen todos antes que nosotros. Y al final quedémonos, porque también se divierte uno sirviendo, recogiendo platos. Yo me gozo echando toda la basura. Así que hay recompensa aún en eso. Hay recompensa aún en eso. Y frente a los que quieren hacer aspavientos y todo eso, el Señor se burla de los burlones. Pero ¿a quién le muestra su bondad? A los humildes. ¡Ja! Ese Señor es maravilloso. Y también el Señor, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos para con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pretenciosos, de cuello largo, pero da gracias por quienes.
da gracias por los humildes y le da gracia a los humildes. Por lo tanto, debemos confesar y dejar a un lado el orgullo. Si nos exaltamos a nosotros mismos, nos colocamos en contra de Dios, quien en su gracia y por nuestro propio bien, tarde o temprano, y más temprano que tarde, nos humillará. O sea, nos pondrá en nuestro lugar para que agachemos la cabeza, para que nos sometamos. Pero si nos humillamos, Dios da más gracia, nos da más bendiciones, nos exalta más, porque esa es la recompensa para aquel que se vista con humildad. Junto con Jesús, nuestro máximo ejemplo, también Pablo es nuestro ejemplo de humildad. Él, a pesar de todos sus títulos, su educación, su poder, su inteligencia, a pesar de todos los grandes dones que tenía y que había recibido, Pablo se vio a sí mismo como, fíjese cómo se vio él mismo, el más pequeño de los apóstoles. Cuando escribió en sus cartas, él varias veces usó esta expresión: yo, el más pequeño de los apóstoles, pido esto, digo esto, aconsejo esto. Yo, el más pequeño. Siendo el único apóstol que no vio a Jesús en vida, él se declara el más pequeño de todos. Y también, de entre todos los hombres buenos sobre la faz de la tierra, él se declara el primero de los pecadores. ¿Había entendido esto acerca de Pablo? Pablo lo podríamos tildar inmediatamente de orgulloso y soberbio, pero frente al testimonio de su vida, él realmente llegó a ser el más pequeño de los apóstoles y el primero de los pecadores, simplemente porque mostró humildad, esa humildad que Cristo da en el corazón a todos los demás. Así que al igual que Pablo, el verdaderamente humilde se gloriará en la gracia de Dios y en la cruz. No se gloriará en la arrogancia, ni en el orgullo, ni buscando, porque se lo merece, pasar la noche en un hotel 5 estrellas. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho, declara Pablo. Así es, todo lo demás, no vale la pena cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Qué tremenda reflexión de Pablo y qué tremendo testimonio de humildad nos deja para que ustedes y yo tengamos este modelo de vida. Ahora, con todo esto, viene la pregunta de nuestra querida hermana, entonces, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Bueno, y es evidente que todo este desarrollo de la humildad y de la sencillez y de todas las señales que Él dio desde que nació, por supuesto que nos dan la respuesta. Y la primera es que sin duda alguna, el Hijo de Dios merecía un nacimiento digno en un lugar más apropiado para el Hijo del Rey. Aún en este concepto, pues yo le habría dado al Señor por lo menos un hotel de 3 estrellas. De 2, el desayuno no está muy bueno. En el 3, pues ya la cosa mejora bastante. En un 4, pues ya uno se goza de una buena comida y de una buena cama. Pero eso le importó una nada al Señor. Él quería mostrarnos cuál era su verdadera naturaleza y su verdadera intención. En cambio, el mismísimo Hijo de Dios, contrario a lo anterior, vino a la tierra en la más humilde de las condiciones. ¿Usted puede imaginar una situación de nacimiento más humilde que esta? ¿Por voluntad propia? Yo no puedo imaginar otra situación. Esto es como nacer en la calle sin ninguna previsión. Hasta las señoras que a veces sienten los dolores y toman un taxi, van a toda velocidad y aún allí
da la luz al bebé en el auto. Bueno, aún allí hay mejores condiciones, por lo menos hay calefacción o aire acondicionado en el verano, hay un asiento muñido, hay unas toallas, hay algo para que todo eso suceda de una manera más digna. Pero ahí entre las moscas, el olor, la falta de comodidad, no hay comparación. También este humilde nacimiento contiene un sorprendente mensaje para la creación. El gran Dios se dignó a venir a nosotros. El resto de la creación, que aún en su infinita grandeza no conocemos del todo, esa creación está mirando y recibe este mensaje para el Señor soberano sobre el universo. La gente del punto, del planeta, de la cabeza de alfiler que está en esta galaxia, le interesa a Dios, porque a Él ha hecho cosas increíbles con nosotros. Así que este es un mensaje tremendo para aún toda la creación. En vez de venir a la tierra como un gobernador privilegiado y mimado, Jesús nació en humildad como cualquiera de nosotros, y todavía me atrevo a decir que nosotros todos hemos nacido en unas condiciones muchísimo más hermosas y sanas y limpias que el propio Señor Jesús. Así que todo esto para mostrarnos que Él está disponible. Nos podemos acercar a Él y no hay puertas de palacio que impidan el acceso a Él. No existe un grupo de guardias que nos impida acercarnos a Él. ¿Saben por qué? Porque somos sus hijos y porque Él no solamente nació por nosotros, sino que entregó su vida por cada uno de nosotros. Así que, para concluir completamente con esta respuesta, ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Porque quiso enseñarnos desde el principio una gran lección, una lección de humildad, la cual debemos ejercer y practicar durante esta Navidad que vamos a celebrar. Que el Señor nos bendiga y que nos ayude a entender que Él, a través de cada acto, cada palabra, cada acción, siempre ha tenido y tendrá una lección para cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros? Si Jesús nació de esa manera, nosotros tenemos que imitar esa manera en nuestra vida. Y no solo ser servidos, sino estar preparados y listos para seguir sirviendo en la obra del Señor. Vamos a terminar con una palabra de oración y la bendición. Y no se olviden que este domingo que viene, día de Navidad, a las 11 de la mañana nos encontramos aquí en el templo para alabar su nombre y celebrar su nacimiento en cada uno de nuestros corazones. Padre bueno, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esa preocupación constante en tu palabra de dejar ejemplos claros donde no hay vacilación de cómo debemos ser como hijos tuyos. Que cada uno ejerza esta humildad, especialmente en esta Navidad. Y Señor, que podamos comprendernos unos a otros, amarnos unos a otros, servirnos unos a otros y compartir con aquellos que no te conocen todavía la verdad de la Navidad. Porque tú, Señor, eres la razón de esta celebración y por eso debes estar en el centro, en la mesa, en cada uno de nuestros hogares, el 24 y especialmente el 25, cuando celebremos tu nacimiento. Ahora, Padre, pido que tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor nos bendiga, que pasen todos una feliz Navidad y nos vemos el próximo domingo.